En las nubes lo que se nos planteó era una parcela muy complicada, con orientación norte y con 133 pinos, una pendiente media de un 27%, o sea, era un regalo, sin vistas, sin nada. Pero lo que nosotros queríamos y lo que el cliente nos pedía era vivir en el bosque. Entonces, para vivir en el bosque debemos mantener el bosque, que está antes que nosotros. Con lo cual, se nos ocurrió la idea de volar. Lo que no queríamos era modificar el entorno, por lo cual la casa va cogiendo cota, se empieza a elevar sobre el terreno natural hasta que llega a una altura máxima de 11 metros sobre el terreno natural. Eso nos ayudaba primero a que la casa tuviese vistas, a tener la sensación de que vives dentro del bosque, porque esos mismos pinos lo que hacen nos van generando las distribuciones dentro de la vivienda. Hay patios que atraviesan la misma terraza en voladizo, tiene las copas de los pinos que la atraviesan. Además nos favorecía a la hora de buscar la orientación perfecta para el soleamiento, ya que la casa pasamos de tenerla que orientar al norte, podíamos abrirla al este y al sur. Eso lo que hemos conseguido es una mimetización total de la casa en el entorno y además un respeto absoluto a la parcela, ya que con unos apoyos en la parte donde realmente nos venía bien por el tema del firme, no tenemos más apoyos en la vivienda, con lo cual la parcela se ha quedado en su estado original. Luego, en cuanto a la vivienda en sí, lo que buscamos era que no se viese desde el exterior, con lo cual desde el exterior lo que se ve es un gran volumen prismático, oscuro, que lo que nos ayuda es crear nuestro propio mundo interior, porque estamos hablando de una zona que hay mucho viento, con lo cual teníamos que crear una zona de descanso y de ocio familiar que no estuviera abierta al viento, con lo cual esa gran prisma de ahí arriba, unido a la fachada principal de la vivienda, lo que nos ayudó fue a crear ese mundo interior que solo perciben los miembros de la familia y no se ve desde el exterior. Con lo cual creo que es un buen ejemplo de romper los límites dentro y fuera, esta vivienda, y de una no integración, o sea, una gran integración en el ambiente, no en el sentido de integración de estar mimetizado en el entorno, sino como un ejercicio de no agresión al medio ambiente, que en definitiva es otra manera de mimetación con el entorno.